Bienvenidos a este viaje histórico donde la memoria, el honor y la tragedia se entrelazan en un conflicto que definió al mundo moderno, la Guerra de Corea. Hoy, los invito a sumergirse conmigo en una historia donde reyes y generales, soldados y civiles, héroes y víctimas, compartieron un escenario marcado por la sangre, el coraje y las decisiones que cambiaron el destino de millones. Este no es un simple recuento de batallas y fechas, es la exploración de un choque que dividió a una nación en dos, enfrentando ideologías, sueños y esperanzas. Fue una guerra olvidada por algunos, pero nunca por aquellos que la vivieron en carne propia. A lo largo de esta narrativa, caminaremos por trincheras, escucharemos los ecos de cañones en las montañas heladas y presenciaremos las negociaciones en las mesas diplomáticas, donde el futuro del mundo se jugaba palabra por palabra. Prepárense para sentir el peso de la historia. Cada capítulo revelará no solo las estrategias y maniobras militares, sino también los rostros humanos de quienes lucharon, lideraron y sufrieron. Este viaje es suyo. Bienvenidos a la Guerra de Corea, reyes y generales. Imagina por un instante estar en una colina helada, rodeado de silencio, y de pronto, el rugido ensordecedor de la artillería rompe la noche. Tus compañeros caen uno a uno. Mientras piensas, ¿volveré a ver mi hogar? La Guerra de Corea no fue solo un conflicto militar, fue un grito desesperado de una nación partida en dos, y hoy, vamos a escuchar ese grito. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. En el año 1945, cuando el mundo apenas se recuperaba de las cicatrices dejadas por la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea se convirtió en el tablero de un nuevo enfrentamiento global. Durante casi medio siglo, Corea había estado bajo el dominio colonial japonés. La rendición de Japón trajo consigo un aparente soplo de libertad, pero en realidad, lo que llegó fue una herida aún más profunda, la división del país en dos mitades irreconciliables. Por un lado, al norte del paralelo 38, se instaló un régimen comunista, bajo la tutela de la Unión Soviética. Allí, un líder fuerte y calculador emergía, Kim Il-sung, un guerrillero convertido en político, que soñaba con unificar toda la península bajo su bandera roja. Al sur, la influencia de Estados Unidos apoyaba a un gobierno nacionalista encabezado por Syngman Rhee, un hombre carismático pero autoritario, cuya obsesión era frenar la expansión del comunismo a cualquier precio. Ambos líderes se veían como los legítimos herederos de una Corea independiente. Para Kim, la revolución era justicia; para Rhee, la democracia, aunque limitada, era la salvación. Ninguno estaba dispuesto a ceder, y el pueblo coreano, tras años de opresión colonial, ahora debía soportar una nueva fractura. En las aldeas divididas por el paralelo, familias enteras quedaron separadas. Hermanos, padres e hijos quedaron atrapados en lados opuestos de una línea imaginaria trazada por diplomáticos en mapas lejanos. Esa línea, fría e invisible, se convirtió en un muro emocional que nadie podía cruzar sin arriesgar la vida. Mientras los Estados Unidos y la Unión Soviética consolidaban su poder en cada extremo, las tensiones crecían. Los campesinos en el norte eran movilizados en colectivizaciones forzadas. En el sur, la pobreza y la corrupción erosionaban la esperanza. El sueño de una Corea unida parecía alejarse cada día más. En ese ambiente de desconfianza y resentimiento, se gestaba la tormenta que pronto envolvería a la península. Los generales comenzaban a preparar mapas de ofensivas, los diplomáticos ensayaban discursos para justificar alianzas, y los pueblos, sin saberlo, se acercaban al filo de una guerra brutal. La Guerra de Corea aún no había comenzado oficialmente, pero ya latía en el corazón de la península, como un volcán listo para estallar. Tras la división de Corea en 1945, la península se convirtió en un laboratorio político, donde dos ideologías opuestas competían por el control del futuro. En el norte, bajo la protección de Moscú,
Kim Il-sung emergía como líder absoluto. Su pasado como guerrillero que había combatido a los japoneses le otorgaba prestigio entre los campesinos y los soldados. Vestía uniforme militar, hablaba con una voz firme y transmitía la imagen de un joven revolucionario capaz de guiar a su pueblo hacia una nueva era. Para él la misión era clara: transformar Corea en un bastión comunista y tarde o temprano reunificar la península bajo su bandera. En el sur, Syngman Rhee se consolidaba con el apoyo de Washington. Educado en Estados Unidos, con un fuerte carácter anticomunista, Rhee se presentaba como el defensor de la democracia, aunque en la práctica gobernaba con mano de hierro. Su gobierno estaba marcado por la represión de opositores y por una obsesión casi personal con evitar que Corea cayera bajo la influencia soviética. Ante el pueblo, aparecía con traje occidental, símbolo de modernidad, pero detrás de las cortinas, su política era rígida, implacable y muchas veces brutal. Ambos hombres no solo representaban proyectos políticos distintos, sino también visiones irreconciliables del destino coreano. Kim hablaba de igualdad y revolución social, mientras Rhee invocaba la libertad y el orden occidental. Pero más allá de las palabras, ambos compartían un mismo deseo: ser reconocidos como el verdadero líder de toda Corea. Los primeros años de la posguerra fueron un juego de tensiones. En Pyongyang, Kim Il-sung organizaba desfiles militares que mostraban un ejército disciplinado y cada vez mejor armado. En Seúl, Rhee respondía con discursos nacionalistas y con purgas políticas para eliminar cualquier voz favorable al comunismo. Cada gesto, cada movimiento, alimentaba un fuego que tarde o temprano debía estallar. Mientras tanto, la población coreana sufría. En el norte, las colectivizaciones forzadas dejaban a muchos campesinos sin tierra propia, aunque los propagandistas lo llamaban reparto justo. En el sur, la corrupción y la desigualdad hacían crecer el descontento, generando protestas que eran reprimidas con dureza. El pueblo, en medio de la pugna de gigantes, solo soñaba con paz y unidad. La rivalidad personal entre Kim y Rhee se convirtió en el reflejo de la Guerra Fría. Moscú y Pekín apoyaban al primero, Washington sostenía al segundo. Era evidente que Corea no solo estaba dividida por una frontera, sino también por una batalla ideológica que marcaría el rumbo del siglo XX. El paralelo 38. Una línea trazada apresuradamente por diplomáticos estadounidenses y soviéticos en mapas de guerra, se convirtió en la frontera más simbólica y peligrosa de la Guerra Fría. Nadie en Corea había tenido voz en esa decisión, y sin embargo, aquel trazo arbitrario separó aldeas, familias y hasta tumbas ancestrales. Al norte de la línea, los soviéticos ayudaban a Kim Il-sung a fortalecer su ejército. Llegaban rifles, tanques 34 y asesores militares que enseñaban tácticas modernas. Los jóvenes norcoreanos eran reclutados, entrenados con disciplina férrea y adoctrinados con la idea de liberar el sur del yugo imperialista. En el sur, Estados Unidos enviaba suministros y apoyo político a Syngman Rhee. Aunque el ejército surcoreano era más débil y menos equipado, Washington lo veía como un dique contra la expansión comunista. Rhee insistía en que solo una ofensiva decisiva podría reunificar Corea, pero los estadounidenses lo contenían, temían provocar un conflicto mayor con la Unión Soviética y China. La frontera se transformó en un hervidero de escaramuzas. Patrullas armadas cruzaban de un lado a otro, granjeros eran acusados de espías, y pequeñas aldeas sufrían ataques sorpresa. Cada semana había informes de muertos, pero ningún lado cedía. Era una guerra fría dentro de Corea, un prólogo sangriento de lo que estaba por venir. El pueblo coreano, atrapado entre dos mundos, miraba esa línea con horror y resignación. Algunos intentaban escapar para reunirse con sus familias, pero la mayoría quedaba atrapada en un limbo donde una bala podía decidir su destino. El paralelo 38 no era solo una frontera política, era una herida que sangraba todos los días, preparando el terreno para una guerra abierta. A finales de 1948 y durante 1949,
la península coreana vivió un periodo de violencia creciente. Aunque la guerra aún no había sido declarada, las fronteras eran escenario de constantes enfrentamientos. Estos choques, muchas veces ignorados por la prensa internacional, dejaron miles de muertos antes de que la gran ofensiva comenzara. En el norte, Kim Il-sung ganaba confianza. Con apoyo soviético, sus fuerzas realizaban ataques relámpago contra posiciones surcoreanas. Los soldados, jóvenes campesinos transformados en guerrilleros disciplinados, cruzaban el paralelo para hostigar a sus enemigos, y luego se retiraban antes de que llegaran refuerzos. En el sur, Syngman Rhee utilizaba estas agresiones como prueba de que el comunismo era una amenaza existencial. Sin embargo, su ejército carecía de la fuerza suficiente para responder con contundencia. Los soldados surcoreanos eran mal pagados, carecían de armas modernas y sufrían de baja moral. Muchos desertaban, cansados de pelear en una guerra no declarada. El pueblo era el principal afectado. Aldeas enteras eran arrasadas en las escaramuzas. Niños huían entre campos de arroz. Mujeres lloraban la pérdida de sus esposos, y ancianos observaban con impotencia cómo sus tierras se convertían en trincheras. La península estaba atrapada en una espiral de violencia que anunciaba un estallido inminente. Mientras tanto, en Moscú y Washington, la península parecía un tablero secundario. Para Stalin, Corea era un frente de expansión ideológica. Para Truman, un terreno lejano que solo debía contener al comunismo sin arriesgar demasiado. Nadie imaginaba aún que aquel conflicto local se transformaría en una guerra global. Cada choque en la frontera, cada disparo, acercaba más a Corea al abismo. Los generales en ambos bandos comenzaban a diseñar planes de ofensiva total. El preludio estaba terminando. El telón de la guerra estaba a punto de levantarse. En 1949, Kim Il-sung estaba convencido de que había llegado el momento de lanzar una ofensiva total contra el sur. Para él, las pequeñas escaramuzas ya no bastaban, deseaba una guerra abierta que reunificara a Corea bajo su control. Sin embargo, no podía hacerlo solo. Necesitaba el apoyo de la Unión Soviética, el gigante que lo había colocado en el poder. En Moscú, Joseph Stalin observaba la situación con cautela. El líder soviético no estaba dispuesto a arriesgar un conflicto directo con Estados Unidos, pero tampoco quería perder la oportunidad de expandir el comunismo en Asia. Kim, decidido, viajó para entrevistarse con él. Vestido con su uniforme impecable, presentó mapas detallados, estadísticas de tropas y un discurso cargado de seguridad. La victoria sería rápida, aseguraba, porque el sur estaba débil y mal armado. Stalin lo escuchó con su fría mirada característica. Preguntó sobre la reacción de Estados Unidos, dudó de la capacidad surcoreana de resistir, y aunque no dio una aprobación inmediata, dejó una puerta abierta. Sugirió que Kim buscara también el apoyo de Mao Zedong, líder de la recién instaurada República Popular China. Kim regresó a Pyongyang con un aire de confianza renovada. Aunque no había obtenido un sí absoluto, sabía que Stalin había quedado intrigado. Mientras tanto, sus generales comenzaban a preparar el plan de invasión, operaciones relámpago que buscarían tomar Seúl en cuestión de días. La maquinaria de guerra en el norte empezaba a moverse. Cada decisión, cada promesa, cada mirada entre Kim y Stalin acercaba más a Corea a un estallido que transformaría el siglo XX. El consejo de Stalin llevó a Kim Il-sung a un nuevo escenario diplomático: Beijing. Allí Mao Zedong, líder de la recién proclamada República Popular China, estaba celebrando su victoria en la guerra civil contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek. China había entrado en una nueva era, pero también estaba agotada tras años de lucha. Cuando Kim se presentó ante Mao, lo hizo con la misma convicción. Una ofensiva rápida, prometía, podría reunificar Corea en cuestión de semanas. Mostró mapas, habló de moral alta y de tropas entrenadas por asesores soviéticos. Mao, vestido con su chaqueta gris característica, lo escuchó con atención.
Comprendía la importancia de Corea. Un país comunista en la península significaba un muro protector frente a Estados Unidos y Japón. Sin embargo, también temía que una guerra a gran escala pudiera arrastrar a China a un nuevo conflicto en un momento en que apenas estaba reconstruyendo su nación. Tras días de conversaciones, Mao dio señales de apoyo, aunque con cautela. Prometió respaldo político y eventual militar, si las circunstancias lo exigían. Para él, Corea era un peón valioso en el tablero de la Guerra Fría, y su caída en manos estadounidenses sería inaceptable. Kim Il-sung regresó a Pyongyang más confiado que nunca. Tenía la simpatía de Mao y la atención de Stalin. El tablero estaba listo, solo hacía falta el movimiento decisivo que encendería el fuego de la guerra. En la primavera de 1950, el norte ya estaba preparado. Kim Il-sung, con la confianza de haber conseguido el apoyo soviético y la promesa de respaldo chino, reunió a su alto mando militar en Pyongyang. En una sala oscura, iluminada por lámparas que proyectaban sombras sobre los mapas extendidos, nació el plan definitivo, una ofensiva sorpresa sobre el paralelo 38, que arrasaría con las defensas surcoreanas en cuestión de días. El objetivo era claro: tomar Seúl en menos de una semana. Para ello, se organizaron ataques coordinados de artillería, blindados y fuerzas de infantería. El ejército norcoreano, equipado con tanques T-34 soviéticos, cañones de artillería pesada y aviones de combate, se sentía invencible frente a un sur pobremente armado. Los generales discutían detalles técnicos, puntos de cruce, horarios de ataque, rutas hacia la capital. Kim escuchaba con atención, asentía y finalmente se levantó. Con un gesto solemne, declaró que la reunificación de Corea estaba cerca y que la historia recordaría a sus soldados como libertadores. En las calles de Pyongyang, mientras tanto, nadie sabía que se gestaba una tormenta. Los ciudadanos seguían sus vidas, sin imaginar que sus hijos serían enviados al frente, ni que en cuestión de semanas millones de coreanos quedarían atrapados en una guerra devastadora. La orden final quedó sellada en secreto. El destino de la península, y con él el de la Guerra Fría, estaba escrito. A comienzos del verano de 1950, la península vivía una tensa calma. En Seúl, el gobierno de Syngman Rhee estaba preocupado por los constantes rumores de invasión. Los informes de inteligencia advertían de movimientos de tropas norcoreanas, pero muchos en Washington y en la propia capital surcoreana no los tomaban con la seriedad necesaria. El ejército surcoreano estaba mal preparado. Sus soldados carecían de tanques modernos, apenas tenían artillería pesada, y su entrenamiento era deficiente. Muchos oficiales sabían que si llegaba un ataque masivo, no podrían detenerlo. Rhee, sin embargo, insistía en que resistirían, confiando en que Estados Unidos intervendría en caso de crisis. En el norte, Kim Il-sung mantenía en secreto sus preparativos. Los soldados eran concentrados cerca del paralelo 38 Verodelesverosesi, pero bajo la excusa de maniobras rutinarias. Los civiles de la región notaban el inusual movimiento de tropas, pero la propaganda insistía en que se trataba de ejercicios de entrenamiento. La tensión se podía palpar en el aire. Familias enteras vivían con miedo, escuchando rumores de guerra. En las aldeas cercanas al paralelo, campesinos escondían comida y pertenencias, temiendo que la violencia arrasara con todo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Harry Truman seguía enfocado en Europa y en el inicio de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Corea parecía un frente secundario, una chispa lejana que aún no se había convertido en incendio. Nadie imaginaba que en apenas días, esa calma aparente se rompería con el rugido de los cañones y el inicio de una guerra brutal que arrastraría a las potencias del mundo. El 25 de junio de 1950, la paz aparente de Corea se quebró en cuestión de horas. Al amanecer, las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 con una ofensiva masiva, sorprendiendo completamente al sur. Tanques T-34,
avanzaban por caminos rurales mientras artillería pesada abría fuego sobre posiciones surcoreanas. La población civil se despertó con el estruendo de los cañones y el humo de aldeas incendiadas. Kim Il-sung, desde su cuartel en Pyongyang, observaba los avances en mapas desplegados ante él. Cada informe de victoria alimentaba su confianza. Seúl estaba al alcance de sus tropas. Sus generales, uniformados con insignias rojas y ojos decididos, coordinaban ataques sorpresa que avanzaban como un martillo implacable. En el sur, la sorpresa fue devastadora. Soldados mal equipados, sin artillería suficiente, se vieron superados por la velocidad y coordinación del norte. Muchos fueron rodeados o capturados, y la moral se desplomó. Syngman Rhee, en su despacho, se enfrentaba al horror. Sus tropas caían y la capital podía caer en cualquier momento. El pueblo coreano quedó atrapado entre la artillería y los tanques. Familias corrían por caminos polvorientos, tratando de escapar de los bombardeos. Los hospitales se llenaban de heridos, y la desesperación se extendía como un manto oscuro sobre la península. El mundo observaba, algunos sorprendidos, otros preocupados. La guerra de Corea había estallado, y sus consecuencias cambiarían la vida de millones para siempre. En los días siguientes al inicio de la ofensiva, Seúl se convirtió en el objetivo principal de Kim Il-sung. La capital surcoreana, con calles estrechas y barrios densamente poblados, era un desafío estratégico. Sin embargo, la velocidad de los tanques, T-34, y la coordinación de la artillería norcoreana superaron cualquier defensa que Syngman Rhee pudiera organizar. Las fuerzas surcoreanas luchaban con valentía, pero la falta de entrenamiento y armamento moderno fue fatal. Los enfrentamientos callejeros fueron intensos, edificios incendiados, barricadas improvisadas y explosiones resonando entre las avenidas. Civiles atrapados en medio del conflicto gritaban y buscaban refugio donde podían, mientras soldados surcoreanos intentaban protegerlos sin éxito. Rhee tomó decisiones desesperadas, ordenó la evacuación de funcionarios y trató de reorganizar tropas dispersas. Pero la superioridad numérica y tecnológica del norte fue determinante. Para el tercer día, las tropas norcoreanas entraban en Seúl, donde la población presenciaba un nuevo orden impuesto por la fuerza. Kim Il-sung recorrió el cuartel general con satisfacción. Cada reporte confirmaba que la ofensiva estaba funcionando exactamente como había planeado. La toma de Seúl no solo era una victoria militar, sino también un golpe psicológico devastador para el sur y para Estados Unidos, que ahora comprendía que la guerra de Corea no sería un conflicto menor. La caída de la capital fue un momento decisivo. La guerra abierta había comenzado, y la península, dividida por décadas, estaba a punto de experimentar un sufrimiento sin precedentes. Tras la caída de Seúl, el ejército surcoreano quedó fragmentado y desmoralizado. Muchos soldados habían desertado, y las ciudades que aún resistían carecían de organización militar suficiente. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a rendirse. Grupos de oficiales y civiles organizaron una resistencia improvisada, luchando en las montañas y aldeas rurales para ralentizar el avance norcoreano. Syngman Rhee, aunque debilitado políticamente, instó a sus tropas a reorganizarse. En bases temporales al sur, oficiales veteranos entrenaban a voluntarios, incluyendo estudiantes y campesinos, con tácticas defensivas de guerrilla. La moral era baja, pero la determinación de proteger su tierra y familias daba fuerza a quienes aún luchaban. Mientras tanto, Kim Il-sung presionaba para avanzar rápidamente. Sus tanques y artillería pesada avanzaban implacables, pero la resistencia dispersa comenzaba a generar problemas logísticos. Las emboscadas, los sabotajes y los ataques nocturnos ralentizaban la ofensiva, obligando al norte a ajustar sus planes. El pueblo surcoreano también jugó un papel crucial. Civiles escondían armas, proporcionaban información a los combatientes y ayudaban a heridos. La guerra se volvía tanto militar como social. Cada ciudadano podía ser un aliado o un enemigo,
y cada decisión podía determinar la vida de muchos. Aunque la superioridad del norte era evidente, la guerra mostró que la península no podía ser tomada únicamente con fuerza bruta. La resistencia surcoreana, improvisada pero feroz, anunciaba que la lucha sería larga y devastadora. La rapidez con la que cayó Seúl alarmó al mundo. Estados Unidos y las Naciones Unidas comprendieron que la ofensiva norcoreana no era un conflicto local menor. Corea del Sur podía ser completamente ocupada en cuestión de semanas. El presidente Truman, consciente del peligro de expansión comunista en Asia, tomó una decisión histórica: apoyar militarmente a Corea del Sur. A fines de junio de 1950, tropas estadounidenses comenzaron a llegar al sur, aunque inicialmente en número limitado. Se desplegaron asesores militares, artillería pesada y aviones, con el objetivo de estabilizar la línea de defensa y reorganizar a los sobrevivientes surcoreanos. La intervención internacional marcó un punto de inflexión. La guerra, que inicialmente parecía una ofensiva rápida del norte, se transformaba en un conflicto global. Kim Il-sung, al recibir informes sobre la llegada de fuerzas estadounidenses, no se amedrentó. Consideró que su ejército ya tenía ventaja y que la coordinación con China y la Unión Soviética aseguraría la victoria eventual. Sin embargo, la presencia extranjera complicó los planes iniciales. Ataques más coordinados, defensas reforzadas y aviación estadounidense comenzaron a ralentizar el avance del norte. La población civil sentía la tensión del conflicto internacional. Ciudades bombardeadas, puentes destruidos y campos minados se convirtieron en símbolos de una guerra que no respetaba fronteras. Cada avión que sobrevolaba el cielo era un recordatorio de que la península ahora estaba atrapada en un juego global de poder. La intervención internacional no solo reforzó al sur, sino que también transformó la guerra de Corea en un escenario donde las decisiones de líderes lejanos tendrían consecuencias directas sobre la vida de millones de coreanos. Lo que había comenzado como un enfrentamiento local se convertía en un conflicto de escala mundial, donde cada movimiento de tropas podía desencadenar una catástrofe aún mayor. Con el avance implacable del norte y la llegada de tropas estadounidenses y de la ONU al sur, la defensa se concentró en un punto crítico: el río Naktung, una barrera natural que podía detener temporalmente el avance de los tanques T-34 norcoreanos. Las fuerzas de la ONU, junto a soldados surcoreanos reorganizados, establecieron posiciones estratégicas en las orillas, construyendo trincheras y fortificaciones improvisadas. La batalla que se avecinaba sería decisiva. Si el río caía, Seúl quedaría completamente aislada, y la guerra podría terminar en pocas semanas. Por eso, cada soldado comprendía la importancia de su posición. No se trataba solo de territorio, sino de tiempo. El tiempo necesario para reorganizar las fuerzas aliadas. Kim Il-sung, consciente del obstáculo, ordenó un ataque coordinado. Artillería pesada, infantería y blindados convergirían sobre los defensores en un golpe masivo. Sin embargo, la defensa combinada de surcoreanos y tropas de la ONU estaba mejor organizada de lo que esperaba. La aviación estadounidense realizó bombardeos preventivos, y las emboscadas en los bosques cercanos retrasaron significativamente el avance norcoreano. Entre los soldados, el miedo y la determinación coexistían. Jóvenes reclutas surcoreanos miraban con temor los tanques enemigos mientras veteranos de guerra guiaban sus movimientos. Cada disparo, cada explosión, resonaba sobre el río como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la fuerza de la resistencia. El Naktung se convirtió en un símbolo, la línea que podría salvar al sur o condenarlo. Los generales del norte y del sur sabían que el resultado de esta batalla temprana tendría repercusiones estratégicas y morales para el resto del conflicto. La situación crítica en el sur motivó una respuesta inmediata de la ONU. Tropas estadounidenses, junto a fuerzas surcoreanas, comenzaron su primer contraataque organizado para estabilizar la línea del río Naktung
y frenar el avance del norte. La coordinación, aunque inicial y limitada, demostraba la capacidad de resistencia y la importancia de la intervención internacional. El contraataque incluyó ataques aéreos dirigidos por la aviación estadounidense, apoyando a la infantería y a los blindados surcoreanos. Los pilotos volaban bajo, lanzando bombas sobre columnas norcoreanas y despejando caminos para la artillería. En tierra, los soldados de la ONU y surcoreanos avanzaban con cautela, aprovechando la cobertura de bosques y trincheras, buscando debilitar a un enemigo que había subestimado la resiliencia del sur. Kim Il-sung observaba con incredulidad. Su plan de ofensiva rápida se encontraba con resistencia inesperada. Cada ataque fallido obligaba a reorganizar tropas y ajustar estrategias. Los generales norcoreanos estaban tensos. No era solo la táctica, sino la moral de sus tropas lo que estaba en juego. Civiles atrapados entre ambos bandos sufrían nuevamente. Pueblos cerca del río se convirtieron en campos de batalla improvisados, con casas destruidas y familias huyendo a zonas más seguras. Los médicos y voluntarios trabajaban sin descanso, trasladando heridos y tratando de mantener la esperanza viva. Este primer contraataque marcó un precedente. Corea del Sur no sería tomada rápidamente. La guerra mostraba su complejidad y crueldad, revelando que la península estaba condenada a años de lucha intensa, con intervenciones internacionales y consecuencias globales. Tras los primeros combates en el río Naktung, las fuerzas de la ONU y surcoreanas lograron detener temporalmente el avance norcoreano. La línea defensiva se consolidó con trincheras reforzadas, barricadas improvisadas y posiciones estratégicas en colinas y bosques cercanos. Aunque el terreno aún estaba bajo constante amenaza, esta estabilización dio a los defensores un respiro para reorganizar tropas, suministros y estrategias. Los soldados surcoreanos, junto a sus aliados, trabajaban día y noche. Cada emboscada exitosa, cada tanque enemigo detenido, aumentaba la moral. Los generales estadounidenses coordinaron refuerzos, implementando tácticas defensivas combinadas, artillería desde colinas, aviación sobre los flancos y patrullas nocturnas para prevenir infiltraciones. Kim Il-sung observaba los informes desde Pyongyang con creciente frustración. Su plan inicial de ofensiva rápida se encontraba con una resistencia que no había anticipado. Los retrasos obligaban a reorganizar las tropas y a considerar la intervención china como un factor decisivo para asegurar la victoria. La población civil continuaba sufriendo. Aldeas cercanas al río eran destruidas parcialmente por bombardeos y enfrentamientos, y muchas familias huían hacia el sur. Los hospitales improvisados se llenaban de heridos, y voluntarios locales ayudaban a transportar los enfermos y los cuerpos de los caídos. La estabilización de la línea del Naktung no solo era militar, sino también psicológica. Mostraba que la península no sería tomada en cuestión de días. La guerra se convertía en un conflicto prolongado, y la estrategia global comenzaba a imponerse sobre los planes locales. Con la línea del Naktung estabilizada, las fuerzas de la ONU comenzaron a planear una contraofensiva audaz que cambiaría el curso de la guerra. El desembarco en Incheon, un puerto estratégico cerca de Seúl. El general estadounidense Douglas MacArthur lideraba la planificación, buscando un golpe decisivo que podría aislar a las tropas norcoreanas avanzadas y recuperar la capital. El plan era arriesgado. Incheon presentaba mareas extremas, canales estrechos y defensas norcoreanas en la costa. Sin embargo, MacArthur confiaba en la sorpresa, la coordinación naval y aérea, y la moral renovada de las tropas de la ONU. La operación requería precisión milimétrica, desembarcos simultáneos, control rápido de la ciudad y avance hacia Seúl, antes de que los norcoreanos pudieran reaccionar. Mientras tanto, Kim Il-sung permanecía confiado en Pyongyang. Creía que sus tropas avanzando desde el sur podrían consolidar su control antes de que cualquier contraataque externo tuviera efecto. Sus generales norcoreanos no sospechaban la magnitud del plan aliado y mantenían las fuerzas dispersas, preparadas para mantener la ofensiva. En el sur,
Syngman Rhee y sus oficiales estadounidenses supervisaban los preparativos finales. Cada barco, cada avión y cada soldado tenía un rol específico. La población civil, aunque consciente de los riesgos, colaboraba proporcionando información, escondiendo armas y ayudando en la logística de evacuación. El escenario estaba listo, la combinación de estrategia, audacia y sorpresa sería la clave. Incheon no era solo un puerto, sino el corazón de la recuperación del sur y una oportunidad de cambiar el curso de la guerra, que hasta ahora parecía favorecer al norte. El 15 de septiembre de 1950, bajo cielos nublados y mareas complicadas, comenzó la Operación Incheon, una maniobra audaz que cambiaría el rumbo de la guerra. Los barcos de desembarco aliados se acercaban a la costa con precisión milimétrica, mientras aviones de la ONU realizaban bombardeos preventivos sobre posiciones norcoreanas. La sorpresa sería la clave para el éxito de la operación. Douglas MacArthur, en su cuartel general, observaba el avance en mapas y radios. Cada minuto era crucial. El tiempo debía coordinarse con la marea y los movimientos terrestres. Tropas entrenadas, tanto estadounidenses como surcoreanas, desembarcaban rápidamente, asegurando cabezas de playa estratégicas y avanzando hacia el interior. La resistencia norcoreana fue intensa pero desorganizada. Tropas sorprendidas por la maniobra no pudieron reagruparse a tiempo. La ventaja estratégica y la coordinación aliada permitieron que las fuerzas desembarcaran sin sufrir bajas masivas. Civiles de Incheon observaban con miedo y esperanza. Aquellos que permanecían en la ciudad colaboraban proporcionando información y escondiendo armas para apoyar a las fuerzas de la ONU. Los soldados avanzaban con cautela, conscientes de que cada calle podía ser una trampa, pero impulsados por la posibilidad de cambiar el curso de la guerra. Kim Il-sung, desde Pyongyang, recibió noticias del desembarco con incredulidad. Sus generales norcoreanos no habían previsto una maniobra tan audaz, y la sorpresa alteró el curso de sus planes. La ofensiva rápida hacia el sur se encontraba ahora amenazada por un contraataque en su retaguardia. El desembarco en Incheon marcó un punto de inflexión. No solo recuperaba terreno estratégico, sino que también restauraba la moral del sur y demostraba la eficacia de la coordinación internacional. La guerra entraba en una nueva fase, donde la iniciativa pasaba de las fuerzas del norte a las aliadas. Tras asegurar Incheon, las fuerzas de la ONU comenzaron su avance hacia Seúl, la capital, con la intención de recuperar el control total del sur. Las calles estrechas y barrios densamente poblados ofrecían desafíos estratégicos. Cada edificio podía convertirse en un punto de resistencia, cada cruce de calles en una trampa mortal. La moral de las tropas surcoreanas y estadounidenses era alta. Los soldados avanzaban con determinación, conscientes de que la recuperación de Seúl significaba un golpe psicológico y estratégico para el norte. La coordinación de artillería, infantería y aviación permitió avances rápidos mientras los norcoreanos, sorprendidos por la maniobra, intentaban reagruparse en barrios periféricos. Civiles atrapados entre ambos bandos experimentaban un cóctel de miedo y esperanza. Familias que habían huido de Seúl comenzaron a regresar lentamente, mientras voluntarios ayudaban a despejar escombros y trasladar heridos. La población entendía que la guerra aún no había terminado, pero sentía un respiro tras semanas de ocupación. Kim Il-sung enfrentaba su primera gran derrota estratégica. Aunque el norte seguía siendo fuerte en el sur, la pérdida de Incheon y la rápida recuperación de Seúl por parte de la ONU alteraron la iniciativa. Sus generales debían replantear la ofensiva y considerar el ingreso de China como factor decisivo para retomar el control. El avance hacia Seúl consolidó un momento crucial. La guerra ya no era solo una ofensiva rápida del norte, sino un conflicto prolongado con intervención internacional activa. La batalla por la capital marcaría la intensidad y la brutalidad que caracterizarían los años siguientes de la Guerra de Corea. A finales de septiembre de 1950, las fuerzas de la ONU avanzaban desde Incheon
hacia Seúl con determinación implacable. La ciudad, ocupada por tropas norcoreanas desde junio, estaba parcialmente destruida, con calles llenas de escombros y edificios incendiados. Cada paso hacia el centro significaba enfrentamientos intensos y estratégicos. Las tropas surcoreanas y estadounidenses avanzaban coordinadas, combinando artillería, infantería y apoyo aéreo. La sorpresa de Incheon se mantenía como ventaja psicológica. Las fuerzas norcoreanas, aún intentando reagruparse, estaban desorganizadas y con moral baja. Los combates urbanos eran intensos, barricadas improvisadas, emboscadas en callejones y explosiones que sacudían edificios. Civiles que permanecían en la ciudad observaban con temor y esperanza. Mujeres y niños ayudaban a trasladar heridos hacia refugios temporales, mientras los soldados aliados aseguraban calles y edificios estratégicos. Cada paso hacia el centro era vital para recuperar la capital y consolidar la iniciativa aliada. Kim Il-sung, desde Pyongyang, recibió noticias sobre la pérdida de posiciones clave. La rapidez de la contraofensiva aliada sorprendió incluso a sus generales más experimentados. El norte comenzaba a replantear estrategias, considerando el posible ingreso de China como apoyo decisivo para mantener la ofensiva. La reconquista de Seúl no solo representaba una victoria militar, sino también un golpe psicológico para el norte. La percepción de invencibilidad de sus tropas se desmoronaba, y la guerra se mostraba como un conflicto prolongado, donde cada error podía ser fatal. La pérdida de Seúl obligó a las fuerzas norcoreanas a replegarse hacia el norte. Aunque aún mantenían el control sobre algunas regiones periféricas, la ofensiva aliada había cambiado la dinámica de la guerra. La iniciativa ya no estaba en manos del norte. Kim Il-sung y sus generales reorganizaban tropas en Pyongyang y otras ciudades del norte. Se analizaban nuevas estrategias, consolidar defensas, esperar refuerzos chinos y soviéticos, y ralentizar el avance aliado mediante emboscadas y sabotajes en rutas de suministro. La moral de las tropas norcoreanas estaba golpeada, pero aún mantenían disciplina y preparación para futuras ofensivas. En el sur, la moral se elevaba. La recuperación de Seúl fue celebrada como un logro histórico. Las tropas surcoreanas y aliadas habían demostrado que la ofensiva inicial del norte podía ser detenida y revertida. Los ciudadanos regresaban lentamente a la ciudad, ayudando a reconstruir calles, casas y refugios, mientras se mantenía la vigilancia ante posibles represalias. Douglas MacArthur aprovechó la situación para consolidar posiciones y preparar nuevas operaciones hacia el norte, siempre consciente de que el conflicto aún estaba lejos de terminar. El repliegue norcoreano era una victoria táctica, pero también un recordatorio de que la guerra continuaría con fuerza y ferocidad. La guerra de Corea mostraba su complejidad: invasión, contraataque, intervención internacional y la lucha desesperada de millones de personas atrapadas en un conflicto global. La caída de Seúl y el repliegue norcoreano marcaron el inicio de una nueva fase, donde cada bando debía adaptarse rápidamente a un escenario cambiante y peligroso. Tras la recuperación de Seúl, las fuerzas de la ONU y surcoreanas comenzaron a avanzar hacia el paralelo 38, la frontera original entre el norte y el sur. El objetivo era claro: expulsar completamente a las fuerzas norcoreanas y restaurar la península bajo control surcoreano. Sin embargo, los avances encontraron una resistencia más organizada que la que habían enfrentado en Incheon y Seúl. Las tropas aliadas avanzaban lentamente a través de colinas y ríos, enfrentando emboscadas norcoreanas y minas improvisadas. Cada kilómetro ganado requería coordinación táctica y apoyo aéreo constante. La moral era alta, pero la fatiga de semanas de combates comenzaba a sentirse entre soldados y oficiales. Kim Il-sung, desde Pyongyang, supervisaba la reorganización de sus fuerzas. Tropas restantes se concentraban en posiciones defensivas naturales, ríos,
montañas y aldeas fortificadas. Cada contraataque aliado era respondido con resistencia feroz, demostrando que la guerra sería larga y costosa. Civiles atrapados en áreas cercanas a la frontera eran evacuados hacia el sur o escondidos por voluntarios. La presencia de minas, bombardeos y fuego de artillería hacía que cada movimiento fuera mortal, y la población sufría tanto como los combatientes. El avance hacia el paralelo 38 mostraba que la guerra no se limitaba a la toma de ciudades, sino que se transformaba en un conflicto prolongado de desgaste. Cada decisión de los generales, cada movimiento táctico, podía significar la vida o la muerte de miles de soldados y civiles. Al acercarse al paralelo 38, las tropas aliadas comenzaron a enfrentamientos prolongados contra fuerzas norcoreanas cada vez más organizadas. Emboscadas, minas terrestres y artillería pesada dificultaban el avance. La guerra se transformaba en un conflicto de desgaste, donde cada victoria parcial tenía un alto costo en vidas humanas. Los generales aliados ajustaban estrategias, patrullas combinadas, ataques coordinados con artillería y apoyo aéreo, y fortificación de posiciones avanzadas para resistir contraataques. Cada decisión era crucial, y el terreno accidentado dificultaba la logística y la comunicación. Kim Il-sung ordenó que las tropas restantes reforzaran posiciones clave y atacaran de manera selectiva. Aunque el norte había perdido la iniciativa tras Incheon y Seúl, su moral seguía siendo alta entre los soldados veteranos. La defensa se volvió más feroz y calculada, transformando cada colina, puente y río en un punto de confrontación intensa. Civiles atrapados en zonas de combate sufrían diariamente. Muchas aldeas fueron evacuadas, y hospitales improvisados se llenaban de heridos de ambos bandos. Los voluntarios locales, conscientes del peligro, trabajaban incansablemente para salvar vidas y mantener el suministro de alimentos y medicinas. Estos enfrentamientos prolongados marcaron el inicio de una guerra que ya no sería rápida ni localizada. La península se convertía en un campo de batalla extenso y peligroso, donde la intervención internacional y la estrategia militar serían decisivas para determinar el futuro de Corea. A finales de octubre de 1950, las fuerzas aliadas se encontraban cerca del paralelo Yalu, al norte de Corea, confiadas tras la recuperación de Seúl y el avance hacia el norte. Sin embargo, la situación cambió dramáticamente cuando China decidió intervenir en el conflicto, enviando tropas masivas para apoyar al norte. La intervención china sorprendió a las fuerzas de la ONU y alteró la dinámica de la guerra. Soldados chinos, vestidos con uniformes sencillos y armados principalmente con rifles ligeros y artillería limitada, avanzaban en condiciones extremadamente difíciles: clima frío, montañas y nieve. Su conocimiento del terreno y tácticas de guerrilla les permitió moverse con sigilo y realizar emboscadas efectivas contra columnas aliadas. Douglas MacArthur y sus generales estadounidenses fueron tomados por sorpresa. Aunque subestimaban la velocidad y magnitud del despliegue chino, pronto comprendieron que la guerra entraba en una nueva fase, mucho más peligrosa y prolongada. La moral de las tropas aliadas comenzó a verse afectada, ya que el enemigo ahora contaba con un apoyo masivo y desconocido. Kim Il-sung recibió con entusiasmo la noticia de la intervención china. Sus tropas agotadas encontrarían refuerzos y la ofensiva hacia el sur podría retomarse con fuerza renovada. Los generales norcoreanos reorganizaron sus unidades, coordinando movimientos conjuntos con los soldados chinos. Mientras tanto, los civiles en las zonas cercanas al norte de Corea sufrían la llegada de nuevos combatientes. Muchos aldeanos fueron desplazados, y hospitales improvisados se llenaron rápidamente con heridos de ambos bandos. La guerra mostraba su cara más dura. No solo era un enfrentamiento militar, sino una tragedia humanitaria que afectaba a millones. Con la llegada de las fuerzas chinas, las tropas aliadas comenzaron a experimentar sus primeros retrocesos significativos. El terreno montañoso y la táctica de emboscadas coordinadas por soldados chinos y norcoreanos
obligaron a los aliados a retirarse gradualmente, reorganizando líneas de defensa más seguras. Douglas MacArthur supervisaba la retirada con decisión, consciente de que un repliegue organizado era vital para evitar bajas masivas y mantener la cohesión de sus tropas. Los soldados, exhaustos y sorprendidos por la magnitud de la intervención china, luchaban con valentía pero enfrentaban una presión constante. Kim Il-sung y los generales norcoreanos vieron con optimismo el retroceso aliado. La moral de sus tropas se elevó. La ofensiva inicial que había fallado meses antes ahora encontraba un impulso renovado gracias al apoyo chino. La coordinación conjunta de ofensivas se convirtió en un desafío estratégico para los aliados, que ahora debían adaptarse a una guerra prolongada y más intensa. Los civiles en la zona norte de Corea y la frontera sur de China enfrentaban nuevamente el terror de la guerra, aldeas ocupadas, rutas bloqueadas y hospitales saturados. La intervención china no solo había transformado la guerra militarmente, sino también humanamente, aumentando la magnitud del sufrimiento y el desplazamiento de la población. Este primer retroceso aliado marcó el inicio de una fase de conflicto prolongado, donde la iniciativa ya no estaba únicamente en manos de las fuerzas de la ONU. La guerra de Corea se consolidaba como un conflicto global, con fuerzas internacionales involucradas, y cada movimiento táctico adquiría un peso vital en la supervivencia de millones. Tras los retrocesos iniciales ante las fuerzas chinas y norcoreanas, las tropas aliadas comenzaron a fortalecer y estabilizar la línea defensiva en el sur de Corea. Se eligieron posiciones estratégicas en colinas, ríos y pueblos fortificados, donde podían resistir ataques coordinados y proteger rutas de suministro críticas. Douglas MacArthur supervisaba personalmente la reorganización. Sus generales estadounidenses y surcoreanos trabajaban para asegurar trincheras, fortificaciones y puestos de observación, mientras la artillería y la aviación se preparaban para brindar apoyo inmediato. Cada posición defensiva estaba cuidadosamente planificada para maximizar la resistencia ante ataques superiores en número. Kim Il-sung y sus generales observaron con atención estos movimientos. Aunque su ofensiva había causado retrocesos aliados, comprendieron que la guerra entraba en una fase de desgaste, donde cada victoria requería planificación cuidadosa y enormes sacrificios humanos. Las tropas norcoreanas y chinas adaptaban sus estrategias, alternando ataques directos con emboscadas y sabotajes para desgastar al enemigo. Civiles en las áreas cercanas trabajaban incansablemente para reconstruir refugios temporales, transportar provisiones y ayudar a heridos. Las rutas de suministro eran constantemente vigiladas, y cualquier error podía significar pérdidas humanas significativas. La guerra mostraba su brutalidad. Cada acción militar impactaba directamente sobre la vida de millones de personas. La estabilización de la línea defensiva permitió a las fuerzas de la ONU recuperar algo de control, consolidar posiciones y prepararse para futuras ofensivas, demostrando que la guerra se había convertido en un enfrentamiento prolongado y estratégico. Con la línea defensiva estabilizada, las fuerzas de la ONU comenzaron a planificar nuevas ofensivas para recuperar territorio y retomar la iniciativa. Los generales estadounidenses diseñaban operaciones cuidadosamente coordinadas, combinando infantería, blindados y apoyo aéreo, mientras Syngman Rhee colaboraba estrechamente en la logística y la moral de las tropas surcoreanas. Douglas MacArthur enfatizaba la importancia de la sorpresa, la movilidad y la coordinación internacional. Cada unidad tenía objetivos claros: asegurar pasos montañosos, proteger rutas de suministro y preparar el terreno para un avance sostenido hacia el norte. Las operaciones se planificaban con precisión, con horarios de ataque sincronizados y reservas estratégicas listas para intervenir en cualquier eventualidad. Mientras tanto, Kim Il-sung y sus generales norcoreanos reforzaban posiciones, anticipando la nueva ofensiva. Sus tropas estaban agotadas, pero disciplinadas. Los combates prolongados y las bajas no habían disminuido su determinación. La cooperación con fuerzas chinas permitía organizar emboscadas y ataques sorpresa,
buscando desgastar a las fuerzas aliadas antes de un enfrentamiento frontal. Civiles en el sur participaban indirectamente, transportaban suministros, mantenían refugios temporales y ayudaban a evacuaciones estratégicas. La planificación de nuevas ofensivas no solo dependía de la táctica militar, sino también del apoyo logístico y humano en la retaguardia. La fase de preparación demostraba que la Guerra de Corea se había convertido en un conflicto de resistencia y estrategia prolongada. La iniciativa podía cambiar rápidamente, y cada movimiento era crucial para la supervivencia de tropas y población civil. La tensión crecía. La siguiente ofensiva definiría el curso de meses de combates y decidiría si el norte o el sur mantenían la ventaja estratégica. Con la línea defensiva estabilizada y las tropas preparadas, las fuerzas de la ONU lanzaron su primera ofensiva hacia el norte, avanzando desde las posiciones surcoreanas y consolidando su control sobre los valles estratégicos. El objetivo era recuperar terreno perdido y poner presión sobre las fuerzas norcoreanas y chinas, que todavía buscaban reorganizarse tras los retrocesos. Las unidades aliadas avanzaban con apoyo aéreo y artillería pesada, mientras la infantería ocupaba colinas y pasos montañosos. Cada enfrentamiento era intenso, minas terrestres, emboscadas y fuego de mortero eran constantes. Los soldados demostraban coraje y resistencia, conscientes de que cada kilómetro ganado podía salvar vidas y abrir oportunidades estratégicas. Kim Il-sung y sus generales buscaban detener el avance aliado mediante ataques selectivos y emboscadas sorpresa. La coordinación con tropas chinas era esencial. Patrullas rápidas y ataques nocturnos desgastaban a los invasores, ralentizando su avance y provocando pérdidas significativas. Los civiles, aunque temerosos, ayudaban a transportar suministros y evacuaban a los heridos hacia zonas más seguras. La guerra se mostraba cada vez más cruel. Cada victoria aliada implicaba destrucción en aldeas y ciudades, y el sufrimiento humano era una constante. El avance aliado se encontró con combates extremadamente intensos en terreno montañoso, donde cada paso era disputado con ferocidad. Las colinas y valles estrechos facilitaban emboscadas y ataques sorpresivos, transformando el avance en una lucha lenta y sangrienta. Douglas MacArthur supervisaba la operación desde un puesto avanzado, enfatizando la coordinación entre artillería, infantería y aviación. Las tropas aliadas, aunque cansadas, mantenían disciplina y determinación, conscientes de que la ocupación de estas posiciones era vital para asegurar rutas hacia el norte. Kim Il-sung y sus generales habían preparado defensas sólidas. Soldados norcoreanos y chinos utilizaban el terreno a su favor, atacando desde alturas y escondites estratégicos. La lucha era de desgaste, cada kilómetro ganado requería esfuerzo extremo y provocaba numerosas bajas en ambos bandos. Civiles atrapados en aldeas de montaña sufrían ataques y bombardeos. Muchos fueron evacuados mientras voluntarios transportaban heridos y suministros bajo fuego constante. La guerra se transformaba en un conflicto prolongado y brutal, donde la estrategia y la resistencia individual se combinaban para determinar el resultado de cada enfrentamiento. Con la resistencia china y norcoreana debilitada tras meses de combates, las fuerzas aliadas comenzaron a avanzar hacia Pyongyang, la capital del norte. Este avance tenía un valor estratégico y simbólico. Recuperar la capital podía cambiar la moral de ambos bandos y consolidar la iniciativa en el conflicto. Douglas MacArthur lideraba la planificación, coordinando ofensivas combinadas de infantería, artillería y aviación. Tropas surcoreanas y estadounidenses avanzaban a través de rutas peligrosas, enfrentando emboscadas y resistencia esporádica. Cada kilómetro ganado acercaba a los aliados a la capital y a un posible desenlace del conflicto en el norte. Kim Il-sung intentaba retrasar el avance, reorganizando tropas y utilizando a las fuerzas chinas para establecer defensas en las afueras de Pyongyang. La capital se preparaba para un posible asedio, con barricadas, puestos de observación y civiles movilizados para proteger la ciudad. Los civiles sufrían el impacto de semanas de combate, viviendas destruidas, rutas bloqueadas y hospitales saturados.
Muchos fueron evacuados, mientras otros colaboraban con la defensa de la ciudad o con la logística militar. La guerra mostraba su dimensión total, estratégica, humana y devastadora. Tras semanas de combats intensos, las fuerzas aliadas lograron tomar Pyongyang, marcando un momento crucial en la Guerra de Corea. La capital norcoreana, símbolo de poder y resistencia, había sido ocupada tras enfrentamientos violentos y estrategias bien coordinadas. Douglas MacArthur supervisaba la operación, asegurando que la ocupación fuera ordenada para minimizar daños adicionales a la infraestructura y proteger a los civiles. Las tropas aliadas avanzaron cuidadosamente, limpiando calles, asegurando edificios gubernamentales y neutralizando cualquier resistencia remanente. Kim Il-sung y los generales norcoreanos se vieron obligados a retirarse hacia el norte, reorganizando sus fuerzas para futuras ofensivas y colaborando con las tropas chinas. La moral de sus tropas disminuyó, aunque la disciplina permanecía intacta. Civiles en Pyongyang recibieron la noticia con sentimientos encontrados, miedo, alivio y esperanza coexistían. Algunos colaboraron con las fuerzas ocupantes, ayudando a restablecer servicios básicos, mientras otros se mantenían cautelosos ante la incertidumbre del conflicto. La toma de Pyongyang consolidó un cambio estratégico. La iniciativa estaba ahora en manos de las fuerzas aliadas, y la guerra entraba en una nueva fase de avances y retrocesos en el territorio del norte, marcando la complejidad y brutalidad de un conflicto internacionalizado. Tras la caída de Pyongyang, Kim Il-sung y sus generales norcoreanos se vieron obligados a reorganizar sus fuerzas al norte del río Taedong y coordinarse estrechamente con las tropas chinas. La derrota estratégica no desmoralizó completamente al norte. Al contrario, reforzó la necesidad de una defensa organizada y de prepararse para futuros contraataques. Soldados norcoreanos se retiraban cuidadosamente, destruyendo puentes y rutas estratégicas para ralentizar el avance aliado. Los generales chinos coordinaban patrullas y emboscadas, aprovechando su conocimiento del terreno montañoso para desgastar al enemigo. La logística se volvió clave. Suministros, alimentos y municiones debían llegar a las tropas en condiciones extremadamente difíciles. Douglas MacArthur y sus generales estadounidenses eran conscientes de que mantener Pyongyang no sería suficiente. Debían consolidar posiciones y prepararse para la posibilidad de un contraataque masivo. El avance aliado requería vigilancia constante, coordinación y fortificación de rutas de suministro. Los civiles en el norte se enfrentaban a evacuaciones forzadas y destrucción de aldeas. Hospitales improvisados recibían tanto heridos norcoreanos como chinos, y voluntarios trabajaban incansablemente para salvar vidas y transportar provisiones. La guerra mostraba su doble cara, militar y humanitaria, con millones de personas atrapadas entre ambos. Después de tomar Pyongyang, las fuerzas aliadas comenzaron la consolidación de la ciudad y sus alrededores. El objetivo era establecer rutas de suministro seguras, fortificar posiciones estratégicas y proteger a la población civil de posibles ataques sorpresa. Douglas MacArthur supervisaba patrullas y fortificaciones, asegurándose de que la ocupación fuera ordenada y eficiente. Tropas estadounidenses y surcoreanas limpiaban barrios, aseguraban edificios gubernamentales y establecían centros de comando avanzados. Cada acción estaba coordinada para prevenir ataques enemigos y mantener la moral de las tropas y de la población civil. Kim Il-sung, desde el norte, comenzaba a coordinar el contraataque. Tropas norcoreanas y chinas se reorganizaban en la periferia de Pyongyang, planificando emboscadas y ataques nocturnos para desgastar a las fuerzas aliadas y recuperar terreno. La coordinación entre ambos ejércitos sería decisiva en las siguientes semanas. Civiles ayudaban en la reconstrucción de la ciudad, trasladando heridos y limpiando calles, mientras se mantenían alertas ante la posibilidad de represalias. La consolidación de Pyongyang mostró que la guerra no solo se libraba con armas, sino también mediante logística, control territorial y protección de la población civil. Con la consolidación de Pyongyang,
comenzaron las primeras escaramuzas nocturnas. Tropas norcoreanas y chinas intentaban infiltrarse en posiciones aliadas, atacando con pequeñas unidades y morteros improvisados. Las noches se convirtieron en momentos de tensión constante, donde cada sonido podía indicar un ataque inminente. Douglas MacArthur implementó patrullas nocturnas y luces de vigilancia. La disciplina y coordinación fueron esenciales para prevenir pérdidas mayores y asegurar rutas de suministro críticas. Tropas surcoreanas y estadounidenses respondían con precisión, utilizando artillería selectiva y fuego defensivo controlado. Kim Il-sung y sus generales vieron en estas escaramuzas una forma de desgastar al enemigo antes de un contraataque más grande. La coordinación con fuerzas chinas permitió ataques rápidos y sorpresivos, desafiando la moral de los soldados aliados y manteniendo la presión estratégica. Los civiles permanecían ocultos durante la noche, mientras algunos ayudaban a trasladar heridos y mantener la logística básica de la ciudad. La guerra mostraba que incluso después de la caída de la capital, el conflicto podía volverse letal y agotador, con combates constantes y desgaste psicológico. Ante las escaramuzas y la resistencia creciente, las fuerzas de la ONU recibieron refuerzos adicionales, más tropas estadounidenses, surcoreanas y unidades de artillería pesada. Esto permitió fortalecer posiciones defensivas y preparar futuras ofensivas hacia el norte profundo. Douglas MacArthur supervisaba la llegada de refuerzos y su integración a las líneas de defensa. Los nuevos soldados se distribuían estratégicamente para cubrir rutas, proteger la ciudad y apoyar operaciones logísticas. La moral de las tropas aumentó, aunque la amenaza de ataques norcoreanos y chinos seguía siendo constante. Kim Il-sung y los generales norcoreanos también reorganizaban tropas, anticipando un avance aliado sostenido. Las fuerzas chinas permanecían como soporte estratégico, proporcionando emboscadas y ataques selectivos para retrasar operaciones. Cada bando entendía que la guerra se había convertido en un conflicto prolongado de desgaste y resistencia. Civiles ayudaban a mantener la logística, transporte de suministros, asistencia a heridos y apoyo en la reconstrucción de infraestructura básica. La ciudad se transformaba en un campo de operaciones donde cada movimiento militar tenía consecuencias directas en la vida de miles de personas. Con las posiciones estabilizadas y los refuerzos integrados, las fuerzas aliadas avanzaron hacia el río Chongchon, en el norte de Corea. Esta ofensiva buscaba consolidar la ocupación del norte y preparar el terreno para el avance final hacia la frontera china, mientras enfrentaban la resistencia persistente de tropas norcoreanas y chinas. Douglas MacArthur supervisaba la ofensiva, asegurando coordinación entre infantería, artillería y aviación. Cada movimiento era cuidadosamente planificado para minimizar bajas y maximizar control sobre rutas estratégicas. Las tropas surcoreanas y estadounidenses avanzaban entre montañas, ríos y aldeas devastadas, enfrentando emboscadas ocasionales y minas terrestres. Kim Il-sung y sus generales intentaban retrasar el avance aliado mediante ataques combinados y sabotajes. Las fuerzas chinas reforzaban posiciones clave, utilizando el terreno a su favor. Cada enfrentamiento era una prueba de resistencia y estrategia, donde la capacidad de adaptación determinaba el éxito. Civiles en la región continuaban siendo desplazados o ayudando con la logística de los combatientes. La guerra mostraba su rostro más duro: combates prolongados, destrucción de aldeas y un impacto devastador en la población local. El avance hacia el río Chongchon consolidó la fase de ofensivas aliadas, demostrando que, pese a la intervención china, las fuerzas de la ONU podían mantener presión constante sobre el norte y planificar operaciones futuras con precisión y estrategia. Mientras los ecos de los cañones y los gritos de los soldados se desvanecen lentamente, recordamos que la Guerra de Corea no fue solo un conflicto de ejércitos y estrategias, sino una tragedia humana marcada por coraje, sacrificio y resistencia. Millones de vidas cambiaron para siempre,
soldados valientes que enfrentaron la muerte con determinación, civiles atrapados en un torbellino de destrucción y líderes que tomaron decisiones que resonarían por generaciones. Cada colina escalada, cada ciudad defendida, cada emboscada superada, es un testimonio del valor y la perseverancia de quienes lucharon. Pero también nos recuerda la fragilidad de la paz, la brutalidad de la guerra y el dolor de quienes perdieron hogar, familia y esperanza. La historia de Corea nos invita a reflexionar, sentir y recordar que detrás de cada victoria hay sacrificios invisibles y corazones que laten en medio del miedo. Que este relato nos inspire a valorar la paz, a aprender de los errores del pasado y a mantener viva la memoria de quienes dieron todo en defensa de su tierra y su gente. La Guerra de Corea nos enseña que, incluso en la oscuridad más profunda, la resiliencia, la humanidad y la esperanza pueden brillar y guiar a las futuras generaciones hacia un mañana más justo y pacífico.